Un saludo desde Guatemala, que es una luz a las naciones. Quiero compartir con ustedes hoy un tema que a nosotros los creyentes nos interesa: cómo entender a Dios. El tema me ha venido a la mente porque ayer escuché un testimonio de una persona que desde niño vivía en un hogar de creyentes. Se iba a la iglesia constantemente, se hacían vigilias. Esta persona, cuando tenía ya 12 años, participaba en actividades de evangelización, así hasta los 15 o 16 años. Pero cuando tenía 16 años, por un error de una vacuna en un hospital, su hermana pequeña, una de sus hermanas pequeñas, enfermó y toda la iglesia empezó a orar, a pedir a Dios que se sanara. Pero la niña murió. Este hermano que compartía testimonio ayer nos explicaba que entró en una rebeldía que le duró muchos años. Dejó de ir a la iglesia, dejó de creer en todo lo que había sido su mundo y se dedicó a la vida de mundo. Se transformó en una persona rebelde, de muy mal carácter, muy violenta. Porque el problema de él era contestarse la pregunta: ¿por qué Dios no entendió lo que pedimos durante tanto tiempo en la comunidad, en mi iglesia? ¿Por qué Dios no nos concedió lo que le pedíamos, la sanación de mi hermana? Es difícil entender a Dios. En una oportunidad, yo le pregunté a Dios sobre este tema y Dios me dio una explicación. Yo quiero aclararle que cuando yo hablo a otras personas y digo, Dios me dijo, Dios me explicó, Dios me contestó, es porque Dios lo hace y lo puede hacer con usted y con cualquier persona. Y la razón por la que quiero aclararlo es porque en una oportunidad hace varios meses yo utilicé esos términos y alguien me puso un WhatsApp o un correo o una respuesta en Facebook donde decía: ¡qué vanidad! Dios me habló, Dios me dijo, ja, ja, ja. Y tenía razón, porque Dios no es una persona física que la podamos ver y que ande al lado de nosotros y a la que le preguntamos si nos contesta. Por eso es que yo he dedicado algunos videos donde explico cómo escuchar la voz de Dios, y eso pues no lo voy a desarrollar ahora, pero quiero recordar que Dios nos habla a través de nuestros pensamientos. Lo hace a través de la Biblia, de otras personas, de su silencio, de las circunstancias, pero lo hace a través de nuestros pensamientos. En una forma práctica, rápida, y en una forma profunda, cuando del Espíritu de Dios que está en nuestro espíritu baja una suave voz a nuestro corazón y nos da explicaciones o nos contesta preguntas. Bueno, dicho esto, yo quiero explicarle que para el tema que nos interesa, San Juan dice que Dios es amor, de manera que todo lo que sucede en la vida de un creyente es una manifestación del amor de Dios. Pero hay muchas cosas que no nos gustan, que nos incomodan o que nos hacen sufrir. Y es Dios el que nos está amando. El caso más dramático que yo conozco es el de un amigo que en un principio de esto hace muchos años, 25 años,
Él tenía una actividad mafiosa, falsificación de documentos y muchas cosas, y hacía dinero. Murió una hija. Eso lo impactó porque con su dinero no pudo salvar la enfermedad de su hija. E inició a partir de ese momento una relación con Dios. Dios lo amaba como criatura de Dios. Y a través del sufrimiento y de la confrontación que él tuvo con la muerte de su hija, conoció a Dios, se acercó a Dios. Como Dios lo amaba, lo quería cerca. Y a raíz de la conversión de mi amigo vino la conversión de su esposa, de sus otras 2 hijas, y su hija, que fue llamada a la presencia de Dios, que fue el instrumento que Dios usó, pues está en la presencia, disfrutando de la presencia de Dios. Es decir, que el amor de Dios se manifestó con esta persona, que no era hijo en ese momento, sino criatura. Se manifestó a través de la muerte de una hija, difícil de entender. Pero los frutos fueron de salvación para toda una familia. Dios nos habla actualmente a través de las formas que yo dije, porque su Espíritu nos habla. En el Antiguo Testamento, Dios nos hablaba a través de los profetas, de los patriarcas. Pero a partir del segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles, en donde se da Pentecostés, que el Espíritu Santo baja a los discípulos, a los hombres, al mundo, Dios nos habla por medio de su Espíritu de las formas que acabo de mencionar. Hay 2 formas como Dios manifiesta su amor. O nos bendice o nos corrige. Como Dios es amor, según dice San Juan, lo cual creemos los creyentes, todo lo que hace Dios en nuestra vida es porque nos ama. Nos guste o no nos guste, nos incomode o nos haga sentir cómodos o nos duela. Pero es el amor de Dios que se manifiesta porque Dios no puede hacer otra cosa más que amarnos. No puede hacer otra cosa. Y todo lo que hace y sucede en nuestra vida de los creyentes es porque Dios nos ama. Lo que quiero compartir entonces es que Dios me dio una imagen, una figura para entender. Dios nos habla a través de metáforas, de parábolas también, pero a través de imágenes que pone en nuestra mente o visiones que pone en nuestra mente. Para entender esto, ¿por qué en la vida del creyente constantemente suceden cosas entre comillas malas, cosas que nos duelen, que nos incomodan, que nos estresan? ¿Por qué no vivimos en paz, felices? Dios me explicó a través de una imagen que es una regadera, una ducha con el agua fría y el agua caliente. Lo que Dios me explicó es esto. En la vida del cristiano, todo el tiempo está cayendo una mezcla de agua fría y agua tibia, y agua caliente, que produce el agua tibia. Existimos 7,000 millones de habitantes en el mundo y Dios prepara 7,000 millones de mezclas diferentes porque cada ser humano necesita una mezcla diferente. El agua fría congela, el agua hirviendo quema. Yo tuve una experiencia cuando tenía 17 años. Yo estuve conociendo todos los países de Europa, como lo hacían los hippies, y fui a pedir en Palma de Mallorca, en un convento, en una iglesia, un lugar donde dormir unas 2-3 noches. Y me dijeron que al lado de la iglesia había un convento abandonado donde habían camas y podría quedarme ahí.
Todas las camas estaban empolvadas, puse mi sleeping y al día siguiente que me levanté, me bañé en el agua que había en las duchas. Era un agua verdaderamente helada porque era enero en Europa. Por supuesto no había calefacción. Cuando yo recibí el impacto de esa agua tan helada, se me durmió la mitad de la cabeza. Y así estuvo durante un tiempo, hasta que reaccioné. Contrariamente a eso, en un viaje que hicimos con mi esposa y mis hijos pequeños aquí en una ciudad de Huehuetenango, había un hotel, estoy hablando hace 50 años, había un hotel en donde calentaban el agua en un área pues de varios metros de ancho por alto, con madera, con leña y pues calentando el agua. Era un fuego increíble lo que calentaba un gran depósito de agua. Toda la madera ardiendo con llama. Calentaba aquel depósito de agua y esa agua hirviendo era la que iba a los dormitorios, a los baños de los dormitorios. La tenía que mezclar con agua fría para que no se quemara la gente. Si esa agua no se mezclaba, pues uno podía hasta morir quemado. Es decir, que el agua totalmente caliente puede matar a una persona y el agua fría también. Lo que Dios me explicó es que Él manifiesta su amor por medio de la bendición y de la corrección, por medio del agua fría y por medio del agua hirviendo, pero mezclada. Si una persona que es creyente tiene dinero, tiene una buena relación en su matrimonio si es casada, tiene éxito en su empresa o en su empleo, tiene salud, en todo le va bien. Todo lo que sucede en su vida está marchando bien. Esa persona se congela. Si es creyente, se congela. Y después le pregunta a uno si se está congregando en su iglesia y va a decir, pues antes me congregaba, pero ya tengo tiempo de no ir. ¿Buscas a Dios? Pues antes leía la palabra, pero ahora ya no he tenido tiempo. En otras palabras, la persona se va enfriando hasta congelarse. Y espiritualmente se puede morir. La persona que tiene problemas todo el tiempo, quebró en su empresa, está enfermo, la esposa lo dejó, los hijos no lo respetan, está en una quiebra en todas las áreas de su vida nefasta. Pues ese hombre puede hasta suicidarse. Entonces Dios lo que hace es que hace una mezcla de las dos aguas y nos da exactamente la mezcla que necesitamos. Un poco de agua fría y un poco de agua caliente. Un poco de bendición y permite un poco de problemas para que lo busquemos a Él. Esa es la razón porque en la vida del creyente todos los días tiene bendiciones y todos los días tiene problemas que resolver para que su fe crezca, para que busque a Dios. Por eso es difícil entender a Dios, porque no nos gustan los problemas, las enseñanzas que nos da a través de la corrección constante, pero la corrección de Dios porque nos ama es manifestación de su amor. Afortunadamente y gracias a Dios, no todo es corrección y tenemos bendiciones. Amanecemos sanos, tenemos un techo donde dormir, hay luz, hay sol, hay comida y hay problemas a las 9 de la mañana. Pasa el día y se repite el mismo ciclo. La mezcla de agua fría con agua caliente.
Sin embargo, no siempre es la misma mezcla. En primer lugar, no todas las mezclas son iguales para todas las personas. Y nunca las mezclas de agua fría y caliente que Dios hace son iguales cada día. Hay días en donde tenemos las lámparas encendidas con aceite, viene el problema, viene el novio, viene Jesús a confrontarnos y pasamos bien el desierto. Otras veces tenemos la lámpara apagada y tenemos dolor y sufrimiento. Entonces crecemos, subimos una grada, pedimos la ayuda de Dios. Dios sabe cuándo dar más fuerza al agua caliente y cuándo dar más fuerza al agua fría. Yo espero que esta explicación, que realmente no es mía, Dios me la dio para que yo mismo entendiera un poquito más a Dios. Espero que le sirva, porque realmente la forma en que Dios nos trata, nos guste o no nos guste, nos bendiga o nos confronte, siempre va a ser una manifestación de su infinito amor. Muchas gracias por su atención y sigamos disfrutando del amor de Dios.